Hace un par de semanas hice una publicación acerca de un ROM hack del Super Mario World para la Super Nintendo muy llamativo y pintoresco, que buscaba recrear un supuesto videojuego de la mascota de Nintendo en un universo alterno en donde la Nintendo NES tuviera una unidad CD en forma de add-on o periférico, que se pudiera añadir a la consola, como lo fueron el Sega CD o el TurboGrafx CD. Algo muy parecido al Famicom Disk System, pero con discos compactos en vez de disquete. Debido a su tentativa fecha de salida para octubre del 2025, nos tuvimos que conformar con ver las capturas de pantalla y un breve trailer, dejándonos con una gran expectativa. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa al ver que se anunciaba una demo jugable y de esta forma probar de primera mano cómo está quedando este proyecto? Así que hoy traemos al canal a este maravilloso ROM hack. Vamos a probarlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Bros. CD es, como dijimos anteriormente, un ROM hack para la consola Super Nintendo de cómo habría sido un juego de Mario Bros. Para una unidad de discos compactos de la Nintendo NES si lo hubiera tenido, usando como fuente de inspiración principal las primeras aventuras del fontanero, aunque esto no quiere decir que no utilice elementos de juegos posteriores. Esta demo trae como subtítulo la frase Speedrun Competition, motivo que explicaremos más adelante. El grupo creador, el Super Mario Bros. CD Team, está conformado por 23 personas, un equipo bastante grande tratándose de un ROM hack. En la página web del proyecto puedes obtener información más detallada acerca de sus miembros, así también detalles como la historia, qué esperan lograr con este ROM hack, etc. En la descripción dejaré el enlace para que la puedan visitar. Lo primero que llama la atención es su apartado artístico. Visualmente muestra un gran colorido y se mueve suavemente. Sus gráficos lucen una estética muy peculiar. Se ven y lucen mejor que una Nintendo NES de 8 bits, pero sin llegar al nivel de una Super Nintendo de 16 bits. Se podrían definir como gráficos de 12 bits. Eso me lo acabo de inventar. Se hace un uso extensivo del modo 0, con el fin de permitir varios elementos del fondo moviéndose a diferente velocidad, aunque creo que le resta nitidez. Y haciendo honor a su nombre, la música tiene calidad CD. Todo esto gracias a que usa el chip MSU-1, dándonos temas de excelente factura. Para muestra, un botón. Asegúrate de usar un Everdrive o un emulador compatible con MSU. La jugabilidad se mantiene clásica, solo dos botones, saltar y correr. Los controles responden bien. También podemos agarrar caparazones y nabos, recordando a Super Mario Bros. 2 y 3. Esta breve demostración nos trae dos escenarios, Grassland y Beach, y dos modos de juego, Sin Tiempo y Speedrun, el cual explicaremos más adelante. Los power-ups son los típicos hongo y flor de fuego, aunque hay alguno nuevo como una moneda que te proporciona 20 de estas en vez de una sola. Se espera se incluyan más. Respecto al subtítulo Speedrun Competition, es debido a que sus creadores están realizando una competencia para ver quién es capaz de pasarse los niveles en el menor tiempo posible. En su canal de YouTube están todas las bases o reglas y modalidades del concurso, así como también el enlace para que puedas descargar la demo. Te dejaré el enlace a su canal de YouTube en la descripción. Tienes como fecha límite el 1 de abril. Entre los defectos que pude notar es que cuando tomas una estrella y pasas a la siguiente pantalla, esa música se queda pegada. Y que sufre ralentizaciones cuando hay muchos elementos en pantalla. En fin, poco más que decir de una demostración tan breve. En conclusión, una excelente noticia tener por fin una versión de prueba de este talentoso ROM hack, manteniendo una jugabilidad clásica, buena respuesta de los controles, música espectacular y unos gráficos muy vistosos y peculiares. Se ha transformado en una modificación del Super Mario World a tener en cuenta para el año que viene. Veremos cómo sigue el proyecto. Esperemos que cierta compañía que empieza con N no interfiera en su desarrollo. Y eso es todo, amigos. Ahora solo queda esperar a ver terminada esta propuesta tan original. ¿Y tú? ¿Participarás en el speedrun?
Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.